tardes, buenos días, dependiendo del país donde nos estén mirando, visualizando y escuchando. Estamos muy agradecidos que compartan este momento con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos un tema súper interesante que yo estoy seguro que les va a encantar tanto como a mí. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida a Aldo, que nos va a contar quién es, qué hace, dónde está en este momento, y bueno, y ahí ya vamos a descubrir entonces. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, buenas noches, también como decís vos, depende del lugar donde estén. Bueno, mi nombre es Aldo Sursolo, soy de Argentina. En este momento, hace 3 años estoy viviendo en San Martín de los Andes, que es en el sur de la Argentina, un lugar Hermoso, hermoso. hermoso lugar. Sí, Maravilloso. maravilloso. Y bueno, me dedico ya hace muchos años a distintas técnicas de lo que yo llamo terapias complementarias, porque son terapias que se pueden trabajar en conjunto con la medicina alopática, con un psicólogo, psiquiatra, y es algo que pueda ayudar de una manera más completa, ¿no? a la persona. Y bueno, hago decodificación biológica, soy coach ontológico, entre otras cosas más, ¿no? Hago Reiki, hago varias cosas. Así que bueno, me dedico a esto, a ayudar. Me dicen el sanador de almas, mi página es Sanando el Alma por eso. Qué lindo título, ¿no? O sea, qué honor. Me encanta, sí, me lo dijeron una vez y me encantó y se va repitiendo. Porque qué importante, ¿no? Dice sanar el alma. Es algo, sabemos que el alma es algo sagrado, algo único y muy importante de tener en cuenta. Y bueno, quiero contarles que Aldo pertenece al grupo. Hoy tuvimos el placer de escuchar, de estar con Gabriela Dedet, que hablamos un poquito del tarot egipcio, hablamos un poquito de la terapia holística. Hace un tiempito nada más tuvimos a Daniel Domínguez, donde hablamos de la biodescodificación. Y también pronto tenemos a Fafa Portela, con también sanando el alma y hablando un poco de las vidas ¿no? Pasadas, regresión y eso. Y bueno, y hoy tenemos a otro del equipo, maravillosas personas que quiero agradecer, sobre todo a Daniel por habernos conectados a todos. Y como yo les he dicho, con los que ya hablé, y te lo digo a vos también, yo creo que el universo nos ha juntado de alguna manera, ¿no? Para que podamos conversar de estos temas que son tan interesantes, que no se tienen tanto en cuenta porque como que la gente no los conoce. Yo desconocía un montón, así que soy la primera en levantar la mano y decir que realmente desconocía estos temas y realmente me parecieron fascinantes cuando me los propusieron, cuando me puse a escuchar, a mirarlos. La verdad me encantó y dije, yo con estas personas tengo que hablar y los tengo que trasladar a la pantalla. Entonces hoy lo tenemos acá a Aldo. Contame, Aldo, un poquito. Nosotros con Aldo lo que vamos a hablar es de la disposición espiritual y un poquito él es coach de ontológico, ahí que nos vaya contando un poco de eso. Pero a ver, contanos a toda la audiencia qué es esto de la disposición espiritual. Sé que lo estoy diciendo. Sí, desposesión espiritual. Eso, desposesión. Esto viene ya hace un par de años que lo estamos trabajando, bueno, con Fafa Portela, que creo que el próximo domingo sale El por la primero de entrevista. agosto, el primero de Ah, agosto. el 1 de agosto. Eh, Bien, desde la terapia de vidas pasadas uno estudia distintos estadios, ¿no? Uno trabaja en realidad distintos estadios y entre uno de ellos tiene que ver con una parte que se llama almas perdidas. Almas perdidas son seres que dejaron este plano físico y por alguna razón no se elevan, ¿no? Entonces empezamos digamos, a trabajar bastante en ese tema, a afinar, digamos, el lápiz, como así le decimos nosotros, del estudio. Me preparé también con otras personas y bueno, y trabajamos junto con ella este tema que lo que hace que cuando alguien no se siente bien y por ahí además tiene miedo de trabajar, por ejemplo, de trabajar en una terapia de vidas pasadas, que uno lo trabaja, digamos, de forma presencial, esta técnica lo que hace es que con el nombre completo de la persona o si fuese de un lugar, nosotros podemos trabajar a distancia. Y lo que hacemos es eso, es escanear el lugar o la persona para ver si hay alguna energía adosada al campo vibratorio que nos estaría haciendo mal.
Así sea, porque lo más común que se ve es algún familiar o algún ser querido. Así sea un familiar o un ser querido, nos hace mal porque nos estaría, digamos, eh, trabajando, o sea, nos estaría tomando nuestra propia energía. Entonces eso nos hace confundir, nos hace sentir con energía baja, una serie de cosas. Entonces es importante que la persona o que quien consulta esté libre. Y con esto, ¿qué encontramos? Encontramos que principalmente ayudamos a esas almas perdidas. Entonces ahí es donde nos gusta mucho porque el trabajo es doble. O sea, trabajamos con la persona que lo pide y Claro. además Y con, ayudamos. con esa alma, Exactamente, si ¿no? hay un alma en su campo vibratorio, se ayuda a elevar. Con el tiempo fuimos descubriendo que esto se abrió un poco más, porque no solo trabajamos con las almas que tal vez uno pueda tener en su campo vibratorio, sino que empezamos a notar que también nosotros lo podemos ver, esa energía de uno mismo o de la casa o del campo, lo que sea, lo podemos ver en tres formas. Se puede ver la energía negativa propia, que por ejemplo si estamos hablando de una persona, tiene que ver con cuando uno empieza a tener esas malas rachas, que por ahí las malas rachas tienen que ver posiblemente con almas perdidas, pero vamos a suponer que no, pero está con mala racha, está mal en el trabajo, en la casa, entonces todo eso genera una energía densa. Esa energía densa se nos va como acoplando a nosotros, se nos va haciendo como una retroalimentación y es difícil salir. Bueno, cuando hacemos este escaneo, podemos ver esas energías o energías, o sea, energías propias, o también las que llamamos energías proyectadas, que tiene que ver con envidias, sean conscientes o inconscientes, o lo que algunos pueden llegar a llamar trabajos. Entonces, ahí ya tenemos dos clases de energías que podemos trabajar. Y la tercera es como lo trabajamos inicialmente, estas almas perdidas que son seres desencarnados. Claro, mira, me surgieron varias preguntas mientras vos hablabas, yo te escuchaba y relacionaba muchas cosas. Primero estamos hablando de almas perdidas, estamos hablando de seres, como vos decís, cercanos, queridos, ¿no? Que ya no están, que de alguna manera invaden nuestro plano terrenal, ¿no? Para llenarse de energía o para ellos, ¿no? Están, no sé, en el estado en que se encuentran y nosotros, que estamos un poquito vulnerables después de la pérdida de un ser querido, ¿no? Estamos muy ahí prestos como para compartir esa energía. Segundo, me preguntaba también, y esto creo que para poder despejar dudas, estamos hablando solo de un tipo de alma que tiene que ver con los que no han podido, como vos decís, trascender, o hay otra clase de almas o espíritus que se mantienen también acá, o sea que... En el trabajo pueden aparecer distintas cosas. Claro. No solamente seres queridos. A ver, lo más común son Sí, seres queridos. sí. Después, en otro caso, pueden ser seres que, digamos, se perdieron porque por algún accidente. Esto pasa mucho cuando uno va a un hospital, una clínica, a hacerse una operación. Obviamente en esa anestesia bajamos mucho esa protección nuestra, o sea, quedamos muy vulnerables y es un lugar donde han pasado muchas cosas. Entonces esos seres, no por maldad, porque no estamos hablando tanto familiares como estos seres como oportunistas, tal vez oportunistas suena feo, pero estos seres que lo que buscan es como una protección, ven la luz que tenemos nosotros y Claro. van a ese lugar, porque por distintas razones no van a la luz. A veces porque no se dan cuenta, no lo saben que tienen que ir, o en muchos de los casos pasa que creen no ser aptos, no ser aprobados para ir a la luz. O sea, nosotros tenemos tal vez una carga bastante importante con las religiones que si hacemos tal o cual cosa vamos a ser castigados, no merecemos la luz, y en realidad todo el mundo merece la luz, Exacto. haya hecho lo que haya hecho, porque la luz no es más ni menos que un lugar donde va el alma y depende qué es lo que pasó en sus vidas,
va a volver a reencarnarse y tiene que resolver, porque para nosotros la Tierra, este plano físico es como la escuela. Lo que no aprobamos lo vamos a volver a dar tantas veces hasta que podamos estar en ese lugar ya de otra manera. Y bueno, y después sí están otras energías que son un poquito más densas, que tal vez por alguna razón también, por estar confundidos, no hacen el bien y bueno, están, digamos, adrede tomando nuestra propia energía. Exacto. Sí, mira, bueno, eso era una de las que me había surgido, esto, que por qué no trascienden, por qué no se van estas almas, por qué quedan acá a la deriva. Y muchas veces por culpa. Uh-huh. Por culpa de algo que, por ejemplo, a nosotros por ahí muchas veces nos dijeron, no sé, si te portás mal, Dios no te va a querer y no vas a ir al cielo, no vas a entrar al paraíso. Sí. Bueno, eso es suficiente. Lo hablo en la persona que se está yendo como en los que Como el que estamos. está vivo, ¿no? El que está vivo, porque esas creencias a veces las tomamos tan fuerte, por eso acá funciona lo que tiene que ver las vidas pasadas, la decodificación o el coach ontológico, porque todas esas palabras que nos dicen y nosotros las validamos y la tomamos como reales, Sí. nos es una carga el resto de nuestra existencia hasta que la podamos resolver y ver que hay cosas que las podemos cambiar, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, porque, mira, pensaba yo, cuando hay un mandato, ¿no? Un mandato dado desde las religiones, como vos decís, o familiares, de que si, porque empezamos desde muy chiquitos que nos dicen, si te portás mal te van a retar o te va a pasar esto, y si sos un nene malo, si haces tal cosa, o sea, de que las palabras tienen mucha fuerza y nos convencen, nos hacen ya creer que realmente es así. Si a vos te llaman 500.000 veces tonto, vos te vas a creer, vos vas a ser un tonto y te vas a creer un tonto porque te lo dijeron tantas veces que vos ya has convencido, ¿viste? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le decimos las cosas a las personas, el trato que le damos, ¿no? Y también esto de los mandatos religiosos, del pecado y el no pecado, el que, ¿viste? Y quién sabe realmente cuál es el pecado y cuál es no, porque el pecado se oculta mucho, se oculta demasiado. Entonces, te pueden mostrar a vos una figura como algo, no sé, pulcro y demás, y resulta que tiene muchísimos pecados atrás. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decidir si el pecado es este o el pecado es el otro? Ahora, las personas sí, coincido con vos, que generalmente siente culpa, muchísima culpa, sentimos como seres humanos mucha culpa, como que nunca estamos haciendo lo bueno, como que no nos damos esa oportunidad, esa chance, como le dicen, de poder progresar y decir, pero yo puedo, o sea, como vos decís, si no cumplí con algo, voy a volver para ver si lo puedo volver a hacer, ¿no? A ver si puedo partir con menos culpa, a ver si puedo hacer las cosas más correctas, que le den felicidad y sanación a mi alma, ¿no? No el gusto a los demás. Porque eso es importante. Es importante el poder comprender que nosotros estamos acá para nosotros, para sanar nuestra alma y para ser felices. Lo que sí, obviamente hay por ahí culturalmente reglas. No sé si son del todo correctas o no, o sea, no es que nos vamos a poner a debatir qué es lo que está bien o lo que está mal, porque las reglas las puso en todo caso el humano. Uno tiene que comprender o por lo menos entender qué es lo que estamos haciendo con el otro. Pero yo vine a ser feliz, no por eso voy a maltratar a alguien, sino que manejarme dentro de esos parámetros que a mí me llevan a ser feliz. Y bueno, y si yo soy feliz y yo trabajo para estar bien, por ende, el entorno mío también va a estar bien. Exacto. O sea, mi felicidad no pasa por, vamos a decir, en un trabajo, por ganarle el puesto de mala forma a un compañero. O sea, eso es una felicidad, entre comillas, Efímera, es algo efímera. de momento, ¿viste? Algo que De está momento, ahí. porque es una maldad, si nosotros Es sabemos una que es una maldad, maldad, exacto. exactamente. Ahí va otro punto, existe la maldad. Hay gente que dice, no existe la maldad. Sí existe la maldad. Claro que Eh, existe. Y existen los actos malvados.
Sí, ojo, yo quiero Mm. diferenciar algo. Sí A existe ver, la maldad cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo que está mal. exacto, exacto. Ahora, posiblemente yo estoy haciendo algo que para vos es una maldad y yo no me doy cuenta. Mm. Entonces, no, yo no lo consideraría que es una maldad que yo estoy haciendo porque no soy consciente. Ahora, el día que yo me entero que a vos eso te está haciendo mal y yo lo sigo haciendo, Claro, entonces ahí ahí se convierte sí, en la maldad, sí. exactamente. Entonces uno, con esto, ¿qué quiero decir? Que uno puede ir reparando las cosas. Primero que no mirar para atrás viendo culpables, porque en la gran mayoría de los casos no son culpables. Cada uno hace lo que puede con los parámetros, con los mandatos y con toda esa carga que viene de los ancestros, Ujú. ¿no? Ahora, cuando uno va evolucionando, va viendo que ciertas cosas tal vez no estaban bien hechas, entonces ahí empiezo a cambiar. Entonces quiero decir que si yo hice una maldad, seguramente no la hice porque quise, la hice porque no sabía. Mm. Con esto no digo que no exista alguien que realmente esté haciendo maldades. También hay Claro, que ver qué es sí. lo que viene atrás, No, ¿no? sí, O también, sea, también el grado de maldad, porque, por ejemplo, cuando somos niños o somos adolescentes, más o menos, estamos en un promedio en que a veces nos mandamos una maldad, ¿viste? Le hacemos bullying a alguien, no nos gusta a alguien, o sea, siempre hay, porque quien diga que no hizo algo de eso está mintiendo, ¿no? Siempre tenemos, y después te das cuenta de adulto, decís, pero pucha, yo me porté mal, o sea, hice una maldad en ese momento, no estuvo bien lo que hice, pero lo sí, pero hice. fíjate una cosa, de adulto tal vez te lo pones a ver y te das cuenta que es una maldad. Sí, Pero fíjate que si a uno le nace hacer eso, es porque ya vino en un escenario básico, digo escenario básico al techo, mamá y papá y los que vivan en nuestra casa, más el escenario, digamos, inicial, que es la escuela. De ahí vamos tomando información y vamos haciendo que el gordo es gordo, el flaco es flaco. O sea, claro, sí. no es que nos nace ser malvados, No, sí, sino tenés que razón. Por eso te decía hoy, es como que tenemos mandatos también, ¿no? Exacto, Sociales, sí, sí, por sí. ejemplo, los sociales. Yo he descubierto, por ejemplo, la diferencia entre lo que es la sociedad norteamericana y lo que es la sociedad argentina, ¿no? Le doy gracias por poder verlas, tener las dos experiencias. Nosotros como argentinos somos muy críticos, criticamos mucho, y todo nos parece que esto no es así, que no puede ser gordo, que no puede ser así, que no puede ser narigón, que no, o sea, hay mucha cosa que tiene que ver hasta como hasta despreciando a las personas. Vos venís acá y en casi todo Estados Unidos, acá no les importa si vos sos gordo, acá no les importa, no les interesa si vos sos de piel oscura, no les importa si tenés la nariz chueca, acá no están Ujú. mirando eso, vos acá sos una persona, ¿entendés? Te tratan de la misma forma, o sea, a todo el mundo igual, ¿entendés? Y saquemos, aparte del racismo y todas esas cosas, que en todos los países hay, porque no es que, que en Estados Unidos son racistas, un Ujú. grupo, ¿no? Porque no son todos, pero acá no están fijándose en eso, no están mirándote el cabello, no te están mirando, no te están criticando por eso, ¿entendés? De hecho, no se meten en Eso es tu vida. importante. Y es muy importante porque vos sabés que ayuda mucho para tu autoestima y ayuda mucho para poder comportarte también y no sentir tanta, o sea, no ocultarte de la sociedad, no sentir Claro, vergüenza de justamente, y quién disfrutar sos de la vida. y Y disfrutar de quién disfrutar. sos, claro, Sí. ¿entendés? Y eso es muy importante. Y vos ves eso en las personas acá, ¿entendés? Que se compra y se viste como quiere y come lo que quiere y nadie la está mirando y dice, mira, ya se comió 3 panchos, no sé, una cosa así. Entonces, eso es muy importante, porque a veces nosotros estamos muy encerrados en lo que nos enseñaron o en lo que socialmente parece lo correcto y en definitiva no lo es, porque como volviendo al tema, lo que queremos es tratar de ser felices como con lo que somos, por lo que brindamos, por lo que damos, ser totalmente honestos en nuestro diario vivir con las personas, para nosotros mismos sobre todo, ¿no? Y uno va aprendiendo, Sí. como vos decías hoy, a no culpar tanto al otro, porque las De decisiones son hecho, tuyas. exacto. De hecho, el culpar al otro es también sacar parte de la responsabilidad que nosotros tenemos, Ah, porque convengamos que lo que yo tengo enfrente es lo que yo necesito para aprender, ¿no? Entonces,
en parte yo también juego ese juego. Por ejemplo, hoy tocamos el tema de la violencia, ¿no? De violencia de género. Eh, con esto no es que, por ejemplo, si una mujer es golpeada, no es que la mujer elige eso. Es un mandato, tiene un programa que la lleva a estar dentro de esos parámetros. ¿Y qué pasa? No, hay ciertas cosas que las normaliza por un montón de cosas que uno vive, y también a qué la lleva tal vez en algunos casos, voy a tocarlo muy, muy por arriba, ¿no? Pero muchos de los casos que no la llevan a cambiar esa forma, tiene que ver con qué va a decir la sociedad si yo me voy, o qué va a pensar. Entonces, todo eso son unas cosas que se marcaron a fuego, y cuando uno puede vivir en un lugar donde el otro no está pendiente de lo que hago yo, o no está este tema del bullying, uno es más libre y entonces tiene la posibilidad de salir tal vez más rápido, ¿no? De una situación así. Pero bueno, lo importante es que siempre hay alguna manera, algún trabajo que se puede hacer para que uno cambie esas cosas. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando vienen algún consultante a trabajar y tiene algo arraigado de la familia, ¿no? Que tal vez mamá o papá o los trataron mal, o determinada cosa que los marcó. Y o esto que dijiste en un principio de decir, si nos dijeron mucho tiempo tonto, lo vamos a creer. A veces pasa que muchos padres, me han tocado casos que padres le han dicho a los chicos, vos no vas a ser, no servís para nada, no vas a llegar a nada, bueno, un montón de esas cosas. ¿Qué hacemos? O por lo menos lo que yo marco, no es ir a buscar culpables, porque no sabemos qué es qué enseñanza obtuvieron ellos, ¿no? Yo calculo que no lo hicieron totalmente adrede, más allá de que puede haber padres que sí, ¿no? Pero en la gran mayoría, el 99%, no lo hace adrede, lo hace porque se aprendió de esa manera y porque tal vez quería lograr de nosotros fortaleza. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a buscar culpables, sino comprender la situación, entender qué es eso que nos dijeron que nos hizo mal, y de esa forma desprogramarlo, ¿no? Sí, a veces es verdad eso. Lo que decís, hay dos puntos importantes de lo que vos decís. Uno es a veces no juzgar tanto a nuestros padres, porque todos nos equivocamos, y a veces ellos pensando que te van a alentar más, diciéndote, pero así no vas a llegar a ningún lado, pero esto, lo otro, porque a veces los padres entran en desesperación, entramos en desesperación, me voy a incluir, con respecto a que ves que por ahí, viste, no avanza, no avanza, entonces decís, bueno, con esto a lo mejor reacciona, y al contrario, ¿no? Le estamos haciendo un daño. Y segundo, sí, nosotros tenemos que tratar en lo posible de hacernos cargo de lo nuestro, ¿no? De cada uno, y que las separaciones, por ejemplo, bueno, con Aldo hablamos un ratito antes de entrar al programa, y hablamos de las mujeres en sí, porque esta página está dedicada sobre todo a la mujer, pero ampliada con muchos temas, de por qué es necesario conocer este tipo de prácticas complementarias, como vos dijiste. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a una mujer que viene con una ruptura o que viene con violencia de género? Algo Aldo nos acaba de decir, ¿no? Porque estamos embarcadas muchas veces en eso, en ese tema, y no salimos de ahí porque nos da vergüenza por lo que dice la sociedad. Sabemos, y lo hemos experimentado muchas, que cuando vos estás separada, cuando te separás, parece que se te viene toda la sociedad en contra. O sea, parece que está mal. Y no importa lo que te hayan hecho, y haya pruebas y todo de que te tenías que separar o que tenías que terminar con esa relación, pero parece que la sociedad no permite, ¿no? Como el quiebre de una familia, el que una mujer vuelva a formar una pareja, siempre es como que está mal visto. Entonces eso le pesa mucho a la mujer, le pesa muchísimo. Te cierran muchas puertas también, ¿no? Amigos que se corren del lugar, se van, se desaparecen, o se quedan del otro lado, sabiendo, teniendo muy en claro que la otra parte a lo mejor no fue la mejor, pero y a veces nos preguntamos mucho las mujeres por qué nos sucede eso. ¿Es porque lo permitimos nosotras? ¿Es porque no Yo, sé? a ver,
Está bueno lo que acabas de decir. A ver, lo permitimos nosotras. En cierta manera, sí, pero yo no apuntaría exactamente a eso que no lo permitimos nosotras, sino que es un mandato y un programa Mm, en el que no sabemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo. claro. Estoy hablando, nos enfocamos mucho en la mujer, bueno, también puedo hablar del lado de por ahí del hombre que es agresivo, ¿no? Sí, 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 también. Bueno, el hombre agresivo, el hombre que agrede, obviamente también está lleno de conflictos. Y acá no es para defender a uno ni a otro, sino que lo importante es abrir el abanico y saber que si uno encuentra la raíz de lo que está pasando, lo puede resolver. Acá lo importante es no enfocarnos, como dijimos hace unos momentos, en la sociedad, en la mirada de la sociedad, porque Claro, evidentemente hablo de Argentina, que es lo que más conozco, es una sociedad que critica, y bueno, no me tengo que enganchar en eso para que en algún momento esto empiece a cambiar y que yo logre hacer lo que necesito hacer, si me tengo que ir a una casa porque me siento agredido, o si, nada, me quiero poner en la cabeza un sombrero con frutas, claro. a poderlo hacer tranquilamente, porque cuando no miremos la mirada del otro, nosotros vamos a poder ser felices y vamos a poder reaccionar y hacer lo que necesitamos y lo que nos hace bien. Cuando nosotros nos enfocamos en la mirada del otro, en realidad es porque nuestra propia mirada es muy crítica. Mm. Entonces ahí es donde nos vamos a ver, estamos más que hablando de la terapia de posesión espiritual, nos metimos en otro lado que igual Sí, está por eso, bueno, pero vamos, pero pero es un conjunto. Sí, es un te conjunto, iba a invitar pero a regresar al tema, o sea, los síntomas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esas energías o esas almas perdidas te están ahí como alrededor? ¿Cómo puedes darte cuenta? O sea, vos cómo te das cuenta, como, primero es bastante común, o sea, nosotros pensamos que no y es bastante común tener energías adosadas, energías adversas. Hago una diferencia, por ahí cuando alguien habla de este tema, de una terapia de desposesión, uno se cree que, nada, tenemos al exorcista claro, y sí, el diablo adentro nuestro. sí, Bueno, sí. hay casos y casos, o sea, lo más común es tener alguna energía adosada, mayormente son livianas. No vamos a ir a un caso extremo, que obviamente existe, pero es muy difícil que aparezca, que alguien lo pueda tener. Ahora, lo más común, sí, ¿y qué sentimos? Sentimos confusión, por ahí en la vida, en la diaria, empezamos a estar confundidos si quiero una cosa, si quiero la otra. Cuando tenemos esos cambios repentinos de humor también puede ser un síntoma. No digo que sea el 100%, pero sí podría estar indicando que esté esto cuando tengo estos cambios repentinos de humor, cuando estoy confundido con quiero hacer esto o lo otro, cuando a veces uno dice, no soy yo cuando digo esto, no me siento yo, ahí estoy hablando como que no me reconozco. Entonces, también por ahí en depresiones repentinas, hay distintos síntomas en los que no nos sentimos bien, que es probable que haya una energía adversa. Más notorio es cuando, por ejemplo, no sé, algo que no nos gustó nunca o nunca prestamos atención y de repente nos estamos enfocando en, no sé, vamos a suponer, helado de limón. No es algo que tal vez yo elegiría todos los días y de repente un día empiezo a sentir que quiero constantemente tomar helado de limón y yo tal vez de mis 48 años por ahí Sí. lo habré tomado una o dos veces, ¿no? Bueno, cuando es así, podría también ser un indicativo de que tal vez haya una energía dosada. Después, cuando es alguna energía proyectada, que son envidias, consciente o inconscientemente, o trabajos, y lo vamos a notar más porque nos vamos a sentir pesados, vamos a sentir mucho enojo, que rápidamente nos salimos de las casillas. Esos son los síntomas que podemos tener. Ujú. Mira, y decime, yo pregunto en base a mi ignorancia con el tema, eh, ¿cómo los siento? O sea, ¿se manifiestan de esta forma, como vos acabas de contar? Pero ¿qué otras manifestaciones pueden tener? ¿Pueden mover cosas? ¿Pueden, o sea, Bueno, ahí es ¿puedo cuando sentir olores, por ejemplo?
Sí, se puede, por ahí el de los olores también se corresponde a otra cosa, que yo estoy percibiendo alguna señal de alguien, ¿no? Mm, Pero esto de mover cosas, como recién decías, si está moviendo cosas, lo que está pasando está sucediendo por fuera de mí, sino que tal vez seguramente está en la propiedad. Ya cuando hay movimiento de cosas, y es un poquito más pesado, no digo malo, sino que tal vez más pesado y con más pero necesidad me de... gusta ese punto que acabas de decir. O sea, estos están como adheridos a mí, pero cuando pasan estas cosas puede ser, están fuera de nosotros, ¿no? Eso es lo Sí, que entendí. mayormente está afuera. Ah, ok. O Ahora, sea, está dentro puede de la ser, propiedad de la casa. exactamente. Ok. Ahora también puede ser Ujú. que tal vez haya una energía que está pidiendo mucha ayuda y no encuentra la forma de hacerlo, y Ajá. tal vez sí lo que esté Lo hace. alrededor nuestro lo empieza a mover o a hacer ruido como para que nosotros reaccionemos y tratemos de ver qué es lo que está pasando. Exacto. Eh, Hay distintas formas de manifestación. Digamos que el movimiento de afuera o los ruidos ya es algo que está por ahí necesitando mucha Claro, ayuda. ahí estamos pasando a otro plano. Pero, por ejemplo, ¿les puedo hablar? O sea, La puedo. idea, o sea, lo conveniente es no. O Ajá. sea, a mi punto de vista, ¿no? Quien Sí. no está preparado a hacer estos trabajos, lo conveniente es no hablar porque no sabemos de qué energía se trata. Claro. Y a veces, cuando digo que están estos oportunistas o que tienen una energía un poquito más densa, y por ahí nos empieza a jugar un poco una mala pasada. Claro, pueden aprovechar Eh, la situación como quien diría. sí, Es como no es que para que se nosotros, asusten. sí, sí, no, 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 por eso, todo esto que estamos hablando no es para asustar, ni estamos hablando de cosas, estamos tratando de despejar estas dudas, ¿no? Que me surgen, por ejemplo, a mí, creo que le pueden surgir a muchos. Eh, sí, es muy coherente lo que estás diciendo, ¿no? Si uno pregunta o se pone a hablar con ciertas cosas que no veo, que sabe que hay, puede llegar a abrir puertas que no serían convenientes de abrir, Exacto. ¿no? Entonces hay que Mira, tener cuidado con eso, sí. claro, yo ahora por ahí pongo algo más de lo que soy yo, ¿no? Yo además de la infancia, soy un canal mediúmnico, o sea, yo tengo mediumnidad. Ajá, Me costó muchos años amigarme con esto. Yo escuchaba muchas voces, aceptarlo. veía muchas cosas, y bueno, cuando empecé a tener experiencia de trabajar con esto, ahí es donde puedo empezar a preguntar, pero ¿por qué? Porque ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer. Si no es complicado. Yo cuando era chico decía, ¿por qué me hablan? ¿Qué es lo que quieren? Y por ahí me empezaron a decir, por suerte no eran por ahí malos, porque lo que me decían necesitamos ayuda, y yo no sabía que ayuda, yo quería que me ayuden a Claro, mí porque quería salir corriendo. claro, yo sé, no, por favor. Pero Sí, bueno, lo importante porque cuando están estos oportunistas, a veces, obviamente, como dice la palabra, ¿no? Buscan alguna ventaja. Entonces, si preguntamos, nos empezamos a meter en el juego y bueno, y por ahí se hace un poquito más complicado el tema. claro, sí, Entonces, sí. mi recomendación, no digo, yo no tengo la palabra 100% Ujú, justa para todo, o sea, es lo que voy teniendo de experiencia. Mi recomendación es no hablarles. En todo caso, si yo presiento algo, siento que hay algo, por ahí, bueno, depende de la religión que tenga, rezar o exacto, pedir, si no tiene ninguna religión, pedir que vaya a la luz, que se dirija hacia la luz, sí. que uno lo pueda, digamos, ayudar a ir a la luz. O sea, ayudar, en realidad ayuda a quien tiene la técnica para La poder técnica hacerlo, para ¿no? hacerlo, sí. Pero sí por ahí decirle que vaya a la luz, que no tenga problema, que no tenga miedo en ir a la luz, que todos somos recibidos, bien recibidos allí en la Sí, luz. yo te creo absolutamente lo que me decís porque conozco muchas personas que tienen, le llamamos don, por ejemplo, en la religión, el don de poder escuchar, ver, el don de sueños también. Y de hecho, y esta es en la parte religiosa, ¿no? Claramente está los sueños que tenían los profetas, que eran clarividentes, sabían lo que iba a pasar, o sea, hay muchos métodos en la antigüedad que se utilizaban para poder saber, ver o escuchar, y esto sigue sucediendo, no es que esto dejó de pasar, y hay quienes son, diría yo, como elegidos para poder tener, ser este medio, ¿no? De poder ayudar
de alguna manera. Entonces, sí, claro que yo creo, absolutamente en eso creo. Uno ha experimentado alguna que otra cosa a lo largo de la vida, y no lo puede negar, o sea, es como cuando crees en algo y tenés la firmeza de decir, yo no puedo negarlo, porque yo lo vi, o yo lo escuché, o yo lo viví, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Mira, perdóname, ¿no? Que Sí, sí, sí. acá lo importante, no hace falta tal vez creer lo que uno dice, ¿no? Porque no funciona simplemente así. O sea, obviamente el creer lo que habilita es, bueno, si estamos haciendo alguna terapia, lo que habilita es a que tenga confianza en con quién está trabajando. Pero, por ejemplo, hace muy poquito hicimos un trabajo con una mujer muy religiosa, muy católica, y estaba desesperada por una situación de una hija, y no sabía si creer o no. Lo importante es darse la oportunidad de probar esto, no hace nada malo. O sea, Claro, ¿qué es lo no te peor que... aleja de tu religión, aclaremos eso. Y aparte, no es que uno le tiene que dar una medicación, una pastilla, no es nada. O sea, a lo sumo no pasa nada y sigue todo igual. Ujú. O lo bueno es que si había algo y lo hace el trabajo, se puede ayudar siempre, como digo, mínimamente son dos. Es quien consulta, o perdón, el consultante, sí, la paciente, o en Ujú. este caso que era la madre, ya serían dos personas que se ayudan, y después pueden ser tres, cuatro, cinco, depende de las energías que había en su campo vibratorio. Esto es profundo amor y de mucha ayuda. Se trabaja también mucho en lo que tiene que ver con, bueno, en este caso, en este trabajo que te estaba dando el ejemplo, es una chica que tenía tendencias suicidas, ¿no? Tuvo varios intentos de suicidio y estaba altamente medicada, estaba en un neuropsiquiátrico y bueno, fue evolucionando bastante bien, y bueno, hoy por hoy ya no está en el neuropsiquiátrico, ¿no? Pero también hay casos de adicciones, o sea, esto es lo que puede ayudar esta técnica. No es que a veces uno escucha hablar por ahí una nota, que yo he dado varias notas también, y por ahí dicen, ah, bueno, a ver, los fantasmas, los espíritus, vamos a ver de qué Claro, se sí. trata. Y no es cuestión de buscar esa parte, sino que por eso lo llamamos terapia. Con mi Exacto. colega Fafa Portela, lo llamamos terapia, porque en realidad es de sanación, no es ir a ver qué es lo que pasa, sino Claro, es no es resolver entrar en algo. terrenos oscuros. No, por eso está muy bueno que hagas este punto. Esto es para que todos entiendan que estos son terapias, que estas son ayudas, algo Ujú. complementario, algo que te puede ayudar con el tratamiento que vos venís, algo que te puede ayudar, aún tengas una religión, como acaba de contar Aldo, aún seas desde el católico al que sea ferviente, eso no significa que vas a dejar de serlo, ni que estás traicionando a tus creencias, ni nada, simplemente buscando ayudas y alternativas para poder salir, porque a veces no nos comprendemos a nosotros mismos, a veces no entendemos qué nos pasa, ¿no? Todos nos conocemos, sabemos cómo somos, tenemos una forma de ser, una energía de ser, pero a veces te invade esto que vos acabas de lo que estuvimos hablando, te invaden de alguna manera y vos empezás a cambiar, te empezás a dar cuenta que algo está pasando. Esta no soy yo, así yo no soy, yo no respondo, yo no tengo Bueno, eso es este muy ánimo, típico. Cuando uno ¿no? empieza a decirse muchas veces eso, de darse cuenta, no soy yo, y es bastante típico. Diría que en un 80% puede ser que haya una energía. Sí, sí. Y sabes otro punto que yo escuché cuando estabas hablando, esto de que vos decís, bueno, estábamos diciendo esto, esa no soy yo. Me pasa a mí de conocer personas que las conozco de toda la vida y que veo, hemos tenido situaciones en las que me doy cuenta que no son ella, ¿entendés? No sé si me entendés. Que cuando me habló o me trató como me trató, no era ella, ¿entendés? Hasta en sus ojos lo pude ver. Yo dije, pero no es ella, no sé, me dio esa sensación, y de hecho se lo he dicho a la persona, pero no Eso sos es vos, importante. no sos Eso es vos. Porque importante. vos nunca harías esto, nunca me dirías lo que me decís o me tratarías como me tratás. Y yo estoy, de eso, mira, tengo unas certezas de que no era la persona, el ser que yo conozco, no era su alma, no era ella la que me hablaba, ¿entendés? Eso me quedó muy grabado. ¿Podemos nosotros darnos cuenta de eso? O sea, Sí, 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 sí.
no hace falta ser medium, sino que hay veces Claro, que tenemos esa percepción cuando estamos muy atentos a la forma de ser de la persona, cuando cambia el diálogo, la mirada. Bueno, justamente la mirada sí, también lo vemos mucho en regresiones a vidas pasadas. Yo a mis pacientes les digo cuando están en una vida pasada que presten atención cuando se encuentran con alguien, ya sea que le haya hecho algo malo, que ujú, miren a los ojos, porque los ojos son los ojos del alma. sí, Nosotros tenemos una sola alma y muchas vidas. Está, bueno, Brian Weiss, que escribe muchas vidas, muchos maestros. sí, Bueno, en la mirada vemos el alma. Entonces, a una persona que estamos viendo en vida pasada tiene otra fisonomía, pero en la mirada tal vez reconocemos que es el padre que tenemos en esta vida, que es un hermano, que es mamá. Bueno, cuando nosotros vemos también, como decís vos, a un amigo, una mamá, un papá, y lo miramos a los ojos en una determinada situación que decís, pero acá qué está pasando. Y también podemos notar que en esa mirada es como que deja de ser la persona. Entonces ahí estamos teniendo ya casi una certeza de que hay una energía que está estorbando. sí. Sí, yo la verdad no sabía que era eso, pero yo me pasó y me quedé así como muy, ¿cómo te puedo decir? Por un lado me quedé preocupada, pero por el otro me dio como alivio. ¿Por qué me dio alivio? Porque me di cuenta que no era la persona que yo quiero, ¿entendés? La que me trata de esta Exacto. forma. Y eso a Lo, mí, lo bueno, sí, de lo alguna bueno sería manera, que por ahí lo pueda trabajar, ¿no? Pero sí, igual hay casos que uno por ahí no se da cuenta nunca y lo tiene toda la vida. Bueno, la idea es tratar claro, de estar más conscientes, de estar más atentos, porque nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra alma habla, nos transmite cosas. Entonces, cuanto más estemos atentos, más nos podemos dar cuenta y empezar a ser cada vez más libres. No quería dejar también de decir que en las casas o en los campos, nosotros hemos trabajado mucho con campos, con countries, con negocios, y también porque a veces eran imposible venderlos por determinadas razones o había cosas que no se podían hacer porque se rompía todo el tiempo las cosas. Bueno, también es importante porque a veces hay energías, más allá que tal vez la casa, porque una vez hemos trabajado con alguien que había que trabajar la casa, ¿no? Y decía, pero esta casa es nueva. Sí, está bien, por ahí la construcción es nueva, pudo haber una construcción vieja en el lugar, o si no hubo ninguna construcción, pudo haber pasado algo, quién sabe cuánto tiempo, o uno trae, o uno alguien de la la trae, casa trae, y tal vez en vez de quedarse en nuestro campo vibratorio, se sale y dice, bueno, acá me encuentro cómodo. exacto. Ujú, sí, 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 tiene mucha coherencia, eso es algo que también es como que lo he escuchado, ¿no? Uno a veces, hay gente que dice, yo compré una casa nueva, qué bueno que está nueva, porque acá no hay nada, porque aunque vos no creas, bueno, vos lo debes saber más que nadie, pero para la gente, la mayoría de las personas siempre está preocupada cuando se muda a una casa que no haya nada, ¿entendés? Y ni siquiera estas compañías mínimas, ¿no? Quiere, la gente, viste, es como que está, y entonces ya no, pero la casa está nueva, así que bienvenido sea. Y después te empiezan a contar y te dicen, pues es que no, algo pasa. Y es como vos decís, yo creo que lo traemos arrastrando o traes alguna visita, ¿no? A veces, vos sabés que yo soy una persona muy, no sé cómo explicarte, pero yo me doy cuenta de algunas cosas. Hay gente que no la, como que no le invito, ¿entendés? A entrar a mi hogar. Es como que digo, Es bueno respetarse eso, es sí, muy bueno, porque el porque hogar es muy claro, sagrado. es sagrado. Para mí mi hogar es sagrado, ¿no? Y trato en general que se viva, se respire, ¿viste? Un ambiente de tranquilidad. Mucha gente que entra, algunas de las personas que entran, dicen, che, acá se siente un ambiente familiar, hay algo lindo, che, tengo ganas de quedar en tu Eso es casa, importante, ¿no? cuidar eso, porque es Sí, tan sagrado, es sí. importante. Para mí es Igual, sagrado. Ujú. igual también podemos decir que cuando viene una visita o algo que a veces por ahí uno no se atreve, esto también es importante, que cuando nosotros sentimos que alguien no tiene que venir, que no venga. No, bueno, Si se enoja, que se enoje, pero bueno, bueno, vamos a suponer que por X razón gracias a lo Dios forzamos. que porque quedó plasmado acá, chicos ya saben que cuando yo no quiero, no quiero. No, yo tengo esa forma de ser, ¿eh? Es Cuando yo importante, es digo no, es importante. no porque digo no. Hay algo, a mí Nosotros hay algo, dejamos de cuidar lo sagrado. exacto. Mira, dejamos de cuidar lo sagrado, que es nuestro techo,
dejamos de cuidarnos a nosotros, y ahí volvemos a caer, ¿no? Con esto de a veces permitirnos cosas. Me dicen, ¿me haces tal favor? Sí, está bien, y la verdad que no tengo ganas, ¿y por qué lo hago? Eso a la larga va a traerme un inconveniente a mí. Exacto. No significa que yo voy a ser egoísta, voy a ser. No, no. Es cuestión de que en el momento que yo hay algo que no quiero, que se entienda. Y a veces cuando me dice, pero no lo entiende, se enoja. Bueno, si se enoja es problema del otro. Claro. ¿Por qué? Porque se va a tener que desenojar y en todo Tiene doble caso. trabajo, digo yo siempre. ¿No? Exactamente, Pero sí, yo exactamente. soy de tu club, así. Yo, es que a mí, Igualmente, sí, igualmente cuando no me también lo gusta que algo, se no me puede gusta. hacer, Sí. exacto. Igualmente también lo que se puede hacer en una casa, que cuando recibimos visitas, por X razón, un cumpleaños, qué sé yo, que a veces uno reúne gente y uno no Sí. mide o no puede, bueno, también se puede, después de que se fueron las visitas, sahumar la casa, ventilarla toda, o sea, es una forma de hacer Eso te una iba a protección. preguntar, los aromas, lo que yo le puedo incorporar. A mí me gustan mucho, viste, los aromas, el saumerio me fascina, o sea, todas esas cosas, entonces yo tengo esos olorcitos, ¿no? Porque siempre fueron algo que me encantó y que digo, me hacen sentir como con una buena energía, me hacen, ¿no? Exacto, sí, 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 Y es así. eso sirve, ¿no? Sí, sí, sirve mucho porque nos hace sentir, o sea, cuando nosotros algo nos hace elevar la vibración, pensemos, nosotros somos un imán. Ujú. Como estamos, o sea, de la forma en que estamos atraemos todo lo que en esa vibración. Si yo Exacto. estoy negativo, voy a atraer todo lo negativo. O sea, muchas veces te habrá pasado de tener rachas negativas. ¿Por qué? Porque uno no termina de levantar la cabeza y obviamente al ser un imán se nos va pegando todo eso. Claro, sí. Entonces, si un saumerio yo, a mí me gusta más el sahumo porque es más natural, ¿no? Pero igualmente, saumerio también, o las esencias. Bueno, sí, Si a yo mí me. utilizo todo, ¿eh? Esencias, o sea, yo soy... Exacto. Ah, sí. Si a vos te mantiene para arriba, te eleva la vibración, imagínate que todo lo que está alrededor tuyo lo vas a levantar Mm, sí o sí, por más que tu marido, tus hijos estén bajoneados. Si vos estás arriba y podés sostenerlo porque si ese saumerio, ese sahumo te permite levantarlo, claro. va a ser más difícil que a vos se te baje, porque cuando estamos con alguien, siempre las energías se nivelan. Si Sí. vos estás muy alto y alguien viene con energía baja, es como una pila, van a quedar los dos a la misma altura. ¿Qué pasa? El que estaba muy bajo va a decir, qué grande, vine a tu casa y la verdad estoy re bárbaro. Pero vos, que la tenías muy alta y bajaste a la mitad, vas a decir, uy, me duele la cabeza, me siento pesada. Bueno, si te ayudás con algunas energías, con sahumos o sahumerios que a vos te levanta, que ya sabés que eso te levanta, o cantar un mantra, vas a hacer que tu energía, si se nivela para abajo, la vas a ir volviendo a levantar y vas a mantener todo ese entorno con una energía positiva y va a ser más lindo todo, toda la Es vibración. un ejercicio que uno con los años, aunque no sepa por ahí del tema, lo hace, ¿no? Es un ejercicio, me pasa a mí. Bueno, yo estoy siempre en contacto con las mujeres y sus problemas, ¿no? Y las problemáticas sociales que hay. Y son muy duros muchos de estos temas y muchas Ujú. entrevistas han sido también, Estuve escuchando ¿no? entrevistas, sí, sí, Y sí, son sí, sí. temas duros, entonces es como que después yo quedo, sí, así, quedo como media floja, media... pero yo trabajo en eso, ¿no? Como vos decís, trabajo con mis esencias o trabajo con, ¿no? Y vuelvo a generarme otra vez esa energía para seguir siendo como soy todos los días y como me planto cada mañana que me levanto y digo, bueno, nuevo Si día, no vamos para pudieses hacer adelante. eso, si no pudieses hacer eso, si no tuvieses esa habilidad, no te sería fácil hacer este trabajo y de hecho podrías llegar a enfermar después de un Ah, tiempo. sí. Entonces es importante el poder hacer esto, que no es una habilidad extrasensorial, es No, algo que las personas escuchando esto pueden, como dije recién, hacer meditaciones, saumarse. Meditaciones no hace falta ser un Dalai Lama, o sea, claro, meditación es sí, cerrar no, los ojos, respirar exacto, exacto. profundamente y Sí, pensar en algo lindo, conectarse con la naturaleza. A mí me encanta exacto. conectarme. A mí la naturaleza ya es un mantra, Me es dijeron que una vos tenés meditación. una vista maravillosa, porque donde está este hombre no saben lo que es.
Es un lugar precioso, precioso, y Sí, claro, yo vivo en Ujú, vivo en la montaña y tengo mi vista, mis ventanales dan hermoso. al Cerro Chapelco, que es donde se esquía acá en San Martín. Si bien Ah, está, maravilloso. digamos, bastante lejos, Sí. pero se ve bien No, pero bueno, pero es el otra cerro. cosa. Claro, esto todo tiene que ver con uno, ¿no? Tiene que ver Igualmente, no Ujú, sé, mira, ujú, es lindo que digas esto. Obviamente yo ahora me siento privilegiado por haber logrado, alcanzado esto que tanto quería. Pero cuando yo estaba viviendo hace 3 años atrás en Aedo, en conozco. la Ujú. zona oeste del Gran Buenos Aires, tenía mi fondo, por suerte era un fondo grande, pero yo me conectaba igualmente, yo tenía un árbol Exacto. grande que me conectaba, a mí eso me sacaba, yo cuando estaba mal, yo iba a mi fondo con las plantas, para mí son las plantas, para otra persona puede ser otra cosa, pero conectarse con la naturaleza es recargar esas energías, eso es importante. Además nosotros, quería comentarte con Fafa Portela, que trabajamos mayormente juntos, tenemos también un seminario de protección energética, Ujú. damos distintos tips para que uno pueda mantener desde lo que quiere hasta uno mismo con la energía elevada. Pero más allá de todo esto, tenemos la naturaleza que es gratis y que lo podemos hacer es Exacto. simplemente conectarnos con eso, tocar el pasto, cerrar los ojos y respirar, por ejemplo, uno dice, ¿cómo logro meditar? Es simplemente cerrar los ojos y llevar nuestra atención a la respiración. Viene un pensamiento porque la mente obviamente está todo el tiempo trabajando. Aquel que dice, para meditar hay que poner la mente en blanco. No se puede, no se pone la mente en blanco. No, Lo que hay que hacer es que cuando viene un pensamiento que me puede estorbar, volver a tomar esa conciencia y volver a conectar mi conciencia en la respiración. Entonces, ¿qué va a hacer? Como llevé mi atención a la inhalación y a la exhalación, aquello pasó de largo. Y así lo vamos haciendo hasta que exacto. cada vez más automáticamente lo vamos a conseguir de estar en ese estado donde nos sube toda la energía y estar en el sol, esto de recibir un rato el sol con los ojos cerrados y respirando profundamente, nos eleva muchísimo la energía. Y eso me hace recordar, y les recomiendo el libro El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, que fue un Ujú, neurólogo judío alemán, psiquiatra, que cuando estuvo en el campo de concentración logró todas estas experiencias sobrevivió al holocausto y él pudo encontrar el sentido de la vida, el sentido del ser humano, aún en las peores condiciones, porque todos sabemos las condiciones de un campo de concentración. Él decía, en todo ese, hay una parte donde dice que todo ese paraje que podía ver que solo era barro, donde era todo mugre, donde había solo olor nauseabundo, donde sus trajes eran grises y negros, donde todo era negro, él podía visualizar a lo lejos el atardecer, ¿no? Muy, pero muy, muy lejos, dice, tenían altos muros y demás, pero él podía ver ese color que va cambiando al atardecer, y él sabía que del otro lado había vida y que eso era su existencia en realidad. Y hasta los recuerdos más hermosos que tenía de su esposa, que había conservado en su memoria, dice, y hay un detalle que cuenta, la mano de su esposa entregándole el café cada tarde que él estaba en su escritorio. Él dice, el solo recordar esa mano delicada, esos dedos dedicados con amor que me traían el café me mantenían vivo, ¿no? Entonces, a veces no necesitamos, como vos decís, tener el gran paisaje, o no tenemos la posibilidad, o estamos en estas situaciones extremas, pero tratemos de aferrarnos a algo bello, algo único, Más que, que no, lo no puede sería brindar. aferrarnos, Sí. no es aferrarnos, es justamente Es liberarnos. exacto, Es exacto. liberarnos. Y por ahí es más profundo, bueno, cuando yo trabajo con coach o con biodecodificación o con terapia de vidas pasadas, eh, trabajamos ese tema de ver a qué se debe que determinada cosa nos esté pasando. Pero tal vez es un trabajo más profundo que para hablarlo, porque uno va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a encontrar algo positivo si estoy en un campo de concentración o con la cosa, o con algo, por ejemplo, si viene una persona que tiene alguien está escuchando y tiene una enfermedad terminal, una enfermedad grave, y dice, pero ¿qué parte positiva voy a encontrar? No es que hay que encontrar una parte positiva, hay algo que nos está marcando. Pero es importante hablarlo en el contexto, porque ahora muy genéricamente, a veces
también lo que trae muchas veces es enojo, ¿no? Porque decir, bueno, pero lo que pasa es que está mirando desde afuera, sí, se mira desde afuera, pero uno también trabajando después se encuentra mucho sentido, ¿no? Yo lo recomiendo ese libro que Sí, dijiste es porque maravilloso. ese libro o libros así nos cambia la forma de ver las cosas. ¿Sí? Si una persona en ese estado extremo pudo ver esa luz, nosotros, o la gran mayoría que tal vez está escuchando, y ojalá así lo sea, que estamos bien, que no tenemos algo que nos esté poniendo entre las cuerdas, ¿por qué nos enroscamos en cosas que tal vez no tienen tanto sentido? ¿Por qué no aprendemos a mirar desde otro punto esa piedra que tenemos adelante para poderla cambiar, si tenemos la posibilidad de cambiarla? Exacto. Tenemos nosotros el poder para eso. Bueno, esto ha sido realmente una charla interesantísima, genial. Es un gusto conocerte, Aldo, haber podido conversar Lo de esto. Sé mismo. que podemos conversar de mucho más y hablar de mucho más, pero bueno, como siempre se dice que el tiempo es tirano y tenemos Exacto. que darle un corte, pero me gustaría que nos dejes una reflexión o algo último que nos quieras decir a todos, así que bueno, este es tu tiempo. Bien, primero te quiero agradecer por esta nota, bueno, por darme la posibilidad de hacer conocer con lo que trabajo, pero principalmente para que pueda abrirle esa mentalidad, la mente a por lo menos a uno o dos, ojalá que a millones, y no para que me vengan a buscar a mí solamente, ojalá a mí, pero también hay otros terapeutas. Y lo que quiero decir es que todo aquello que nos sucede, que nos hace ruido adentro, hay posibilidad de cambiarlo. Es empezar a creer en uno mismo, empezar a escucharnos, a ver qué es lo que quiero. Muchas veces somos incoherentes en lo que queremos y en lo que hacemos. Entonces, si nos podemos conectar en eso y si no podemos solos ir a buscar algún terapeuta que me pueda ayudar, que cuando encontramos ese hilo de lo que queremos y lo llevamos a cabo y podemos lograrlo, es cuando vamos a empezar a encontrar esa felicidad, vamos a poder empezar a sentirnos bien y a estar cada vez más sanos. Yo te envié también un videíto, no sé si Sí, lo lo viste, vi, lo de la compartí. gratitud. Sí, lo compartí, lo puse en mis redes, así que sí, muy bonito. Vamos a poner todos tus datos. Contanos, Aldo, cómo te contactamos, cómo se conectan con vos, y nosotros lo vamos a dejar igual en el programa. Bien, bueno, para contactarse conmigo lo pueden hacer a mi sitio web, que es www.sanandoelalma.com.ar, y si no, Facebook o Instagram, sna.sanando el alma. Acá, no, del otro lado. Me es difícil. De este otro lado, ahí está, Desde acá, arriba mío. sanando el alma. Sí. Ahí está en Instagram y Facebook. Me tengo que acostumbrar a para qué lado No, tengo que bueno, apuntar. estamos iguales, porque no es así. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, el video que me enviaste hoy a la mañana, muchísimas gracias, gratitud, me encantó esas voces, Fafa, vos, maravilloso. Ya lo compartí a mis amigos, a las redes, y ya lo vamos Muchas a subir a la gracias. página para que quede en nuestra página, porque me parece maravilloso y tenemos que ser agradecidos. Así que mil gracias por este momento y hasta el próximo que nos podamos reencontrar y hablar de mucho más. Así que Bueno, con gusto, gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias a vos. Los dejamos entonces. Bye.